Muy buenas tardes, esto es Sunset Gospel. Bienvenidos y quien te habla el pastor José. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos acá en Sunset Gospel, el evangelio de las horas de la tarde. Y qué rico poder disfrutar este tiempo tan maravilloso. Dentro de esas preguntas y esos ejercicios que hemos hecho estos días, hay una pregunta que yo quiero hacerle a usted. ¿Usted qué le contestaría a una persona que desdeña el Antiguo Testamento y que quizás le diga que no hay que preocuparse por predicarlo, porque afirma que nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento? Nosotros tenemos a Jesús y ya no necesitamos el Antiguo Testamento. ¿Qué le contestaría a usted en esta tarde, en esta noche? O sea, si lo cogen así de frío, de una, inmediatamente, ¿usted qué le contestaría? Pues, a ver, esto es algo que es una pregunta demasiado importante y también es del común denominador. Pero es un placer también dialogar contigo sobre esto. Sí, y es un sentimiento que podríamos decir que surge en muchas congregaciones. Yo le diría algo así, con mucho respeto y admiración por su amor a Jesús. Qué maravilla que tu identidad esté tan claramente puesta en Jesús y en el Nuevo Testamento. Tienes razón que lo más importante, Él es el centro de todo. ¿Quién? Jesús. Pero permíteme compartir contigo, porque desdeñar el Antiguo Testamento es como querer apreciar la última escena de una película épica sin haber visto el principio. Perdemos la profundidad, o sea, el contexto y la belleza de la historia. Y luego le explicaría esas 4 ideas claves. Una de ellas sería, Jesús mismo no era solo del Nuevo Testamento. Jesús era un judío devoto cuya Biblia era el Antiguo Testamento, o sea, la ley, los profetas y los escritos, la Torá. Entonces, en lo que citaba la Tanaj, él lo citaba constantemente cuando fue tentado en el desierto, en Mateo capítulo 4. Las 3 preguntas y las 3 respuestas a Satanás fueron citadas de Deuteronomio cuando le explicó su misión en la sinagoga. Lucas 4, cuando leyó el libro de Isaías, él afirmó su autoridad. Jesús dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento, como lo dice Mateo 5, 17. Sin el Antiguo Testamento, no entendemos qué vino a cumplir. Él se revela en sus páginas a los discípulos de Emaús. Jesús no solo hizo un milagro nuevo, y comenzó por Moisés y por todos los profetas. Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Lucas 24, 27, que eso es una nueva reevangelización. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner en práctica cuando estamos hablando de las personas que ya han conocido el Evangelio. El Antiguo Testamento está lleno de sombras, profecías y figuras que apuntan a Cristo, el Cordero de la Pascua, el Sumo Sacerdote, el Siervo Sufriente como Isaías 53. Y el Nuevo Testamento, ese es el segundo punto, no se entiende sin el Antiguo. O sea, los escritores del Nuevo Testamento daban por sentado que sus lectores conocían las escrituras hebreas y citaban referencias. El Nuevo Testamento está plagado de citas directas y alusiones y referencias al Antiguo Testamento. Sin el trasfondo del pacto abrahámico, sin el Éxodo, sin los Salmos y sin los profetas, y pasajes como Romanos 9 y 11 o Hebreos pierden su significado real. Conceptos, términos claves como pacto, como sacrificio, como expiación, como reino de Dios, como Mesías y como pueblo de Dios, tienen sus raíces profundas en el Antiguo Testamento. Sin esa base, nuestra teología puede volverse solo superficial. El Antiguo Testamento, como punto 3, nos muestra el carácter de Dios. O sea, a veces se dice que el Dios del Antiguo Testamento es de ira, el del nuevo amor. ¿Sí? Y esto es una gran distorsión. Dios de misericordia en el Antiguo Testamento
Vemos una y otra vez la paciencia y la misericordia de Dios con un pueblo rebelde en el Éxodo, capítulo 34, del 6 al 7. El libro de Jonás es un ejemplo perfecto de la gracia de Dios extendida a los enemigos de Israel. Dios de juicios del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también hay advertencias severas sobre el juicio venidero, por ejemplo, en Hechos 5, Ananías y Zafira, o en el libro de Apocalipsis. La Biblia presenta a un Dios que es íntegro, santo, justo, misericordioso y amoroso, y ambos testamentos muestran estas facetas. El cuarto punto es nuestra fuente de sabiduría y práctica y consuelo. O sea, ¿cómo podemos despreciar el libro de los Salmos, que contienen las experiencias más profundas del alma humana ante Dios, o la sabiduría práctica de Proverbios, las preguntas existenciales de Eclesiastés o Job? Estas partes del Antiguo Testamento son un tesoro para la vida devocional y para la práctica de cualquier cristiano. En resumen, diríamos, no somos cristianos del Nuevo Testamento en opción al Antiguo, oposición al Antiguo. Somos cristianos de la Biblia completa, que cuenta una gran historia de redención, en la historia de cómo Dios fiel, revelado desde Génesis, actuó en la historia para rescatar a un pueblo para sí mismo a través de la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tener a Jesús no nos hace que necesitar menos el Antiguo Testamento. Nos hace capaces de entenderlo correctamente. Él es la llave que abre su significado más profundo. Al estudiarlo, conocemos mejor a Jesús, que amamos, entendemos la magnitud de su obra y somos enriquecidos como una herencia espiritual inmensa. O sea, ¿usted no cree que es emocionante pensar que podemos conocer la historia completa del amor de Dios desde la creación hasta la nueva creación en lugar de solo un capítulo? Es bueno entender todo el contexto. No solo el Nuevo Testamento. Dios nos dio una Biblia para que la valoremos, para que la entendamos, para que la saboreemos y la disfrutemos con aquellos que no conocen, para poderles mostrar a ese Cristo resucitado. Recuerda que hoy estamos aquí en The Sunset Gospel, ¿sí? Esto es el Evangelio de la tarde con el pastor José Gómez. Bendiciones. Muy buenas tardes, esto es Sunset Gospel. Bienvenidos, y quien te habla el pastor José Gómez.